Ricky nos va a hablar de la neuromecánica de la readaptación del deportista con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, así que seguimos en tema y vamos a profundizar un poquito. Nacido en España, 37 años, director de Neuromecánica Lab, director de la Red Internacional de Neurociencias Aplicadas a la Actividad Física y al Deporte, después vamos a hacer un paréntesis ahí, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y al Deporte, máster en Medicina, Traumatología y Fisioterapia Deportiva, creador del programa de formación Mapping Training System, Neurociencia y Biomecánica Aplicada a la Readaptación Deportiva. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de la readaptación, en este caso del ligamento cruzado anterior. Cuando Lucas me planteó la idea esta de dar la charla, yo le puse el título de Neuromecánica aplicada a la readaptación del ligamento cruzado anterior. Pero bueno, como luego vi que tenía media hora para hacer la presentación y al final ves la cantidad de información igual que se puede compartir, como también Lucas igual lo enfocó sobre todo desde la perspectiva de que luego aportásemos todos ideas y demás, digo, bueno, voy a enfocarlo específicamente a una parte y para limitar un poco la expansión del tema. Así que voy a hablar específicamente igual de algo que igual hemos tenido como menos en cuenta. Sí es cierto que muchas variables igual relacionadas con la biomecánica, relacionadas con temas de outputs de fuerza y todo esto, se lleva bastantes años investigando, pero sí es cierto que toda la parte del cerebro no tanto. Vamos a empezar en línea un poco de lo que estaba diciendo Romina. No sé cómo decía que era un fracaso. Sí es cierto que puede ser catalogado como fracaso. Para mí, un dato que llama bastante la atención de una relativamente reciente investigación es que el jugador que se lesiona del cruzado tiene de 30 a 40 veces más posibilidades de volver a lesionarse en relación a los sujetos que nunca se han lesionado del cruzado, ¿no? Evidentemente, este dato es bastante alarmante. Y la pregunta, igual que tenemos que hacernos, es ¿qué podríamos hacer mejor? Creo que ya hay muchas cosas igual que se están haciendo y se podrían hacer mejor. Quiero decir, yo creo que si optimizamos los fundamentos de lo que estamos haciendo, o sea, por ejemplo, si hablamos de entrenamiento de fuerza, evidentemente en la readaptación del cruzado se plantea el entrenamiento de fuerza. Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta qué punto estamos realmente trabajando, entrenando la fuerza con el suficiente volumen y suficiente intensidad como para generar adaptaciones positivas, ¿no? Entonces, y en este sentido creo que últimamente hay bastantes grupos por ahí que están planteando esta hipótesis, ¿no? Es decir, hey, incluso las cosas básicas igual no las estamos haciendo del todo bien. Además de eso, yo creo que hay muchas variables que todavía igual no estamos teniendo tan en cuenta y sí que igual podríamos optimizar o complementar bastante mejor el trabajo que estamos haciendo en estos momentos, tanto en rehabilitación como en la fase de readaptación. La pregunta es ¿por qué se vuelven a lesionar tanto? Yo creo que para responder también a la pregunta de por qué se lesionan tanto, yo creo que también tradicionalmente estamos buscando como la variable. Es decir, ¿cuál es la variable que nos está aquí armando la marimorena? Pues si buscamos como con una obsesión el tema de cuál es la variable que nos falta, creo que difícilmente la vamos a encontrar, porque difícilmente va a ser solo una variable. En este sentido, yo creo que para entender las lesiones sí o sí tenemos que entender el funcionamiento, por lo menos de manera básica, de los sistemas complejos, a diferencia un poco de como los sistemas lineales, ¿sí? Por lo general pensamos, oye, cuidado que no se produzca el valgo de rodilla porque esto le lleva a la lesión. Y si se ha lesionado el cruzado, posiblemente será ese valgo de rodilla o la falta de flexión dorsal de tobillo o la fatiga o no sé, o el déficit de fuerza en el cuádriceps o en los isquios o lo que sea. Si nuestra única obsesión está en encontrar esto, creo que no lo vamos a encontrar nunca. Entonces, hemos de ser conscientes de este comportamiento de los sistemas complejos, donde nos encontramos con muchísimos factores
con muchísimos determinantes, con una web de determinantes. En este caso, para entender lo del tema de las lesiones y su relación con los sistemas complejos, os recomiendo, no sé si esto de aquí lo puedo quitar, lo de ocultar, no sé si lo veis, pero bueno, el artículo este de Bittencourt que habla sobre las lesiones y los sistemas complejos, y creo que es muy interesante para entenderlo. Básicamente lo que quiere decir es, aquí existe una interacción ultra compleja entre muchísimos determinantes, entre muchísimas variables, cuyo resultado de esa interacción tan compleja es un comportamiento emergente, que en este caso es una lesión. De esto creo que habéis hablado ya en estas charlas con el tema de los sistemas dinámicos complejos. Pero es que para entender, igual que para entender la lesión, para entender, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, sí o sí necesitamos también entender el funcionamiento de los sistemas complejos. Para entender cómo nuestro cerebro crea un pensamiento, cómo crea un output motor, cómo crea una sensación, cómo crea el dolor, la única manera de entenderlo realmente es comprender estos comportamientos emergentes. Por tanto, cuando esto lo llevamos al cruzado, y específicamente eso es del artículo de Bittencourt y habla sobre el ligamento cruzado anterior, ahí vemos diferentes variables que pueden estar afectando. Dependiendo del sujeto y dependiendo del escenario, al final será una combinación específica de variables que finalmente generen esa lesión. Por tanto, encontrar una causa, una única causa, un único factor que determina la lesión va a ser imposible. Hemos de entender lo de los sistemas complejos. Y yo lo único que voy a hablar ahora va a ser posiblemente, no lo sé, igual podríamos coger la interrogación esa que aparece en la diapo y podríamos decir, bueno, voy a hablar de una parte específica. No quiero decir que sea el kit de la cuestión y que esto va a hacer que ya los deportistas dejen de lesionarse, pero sí que probablemente contribuya a que lo hagamos un poquito mejor. Así que vamos a hablar específicamente igual del cerebro y cómo puede afectar en el proceso de readaptación deportiva. Para entender un poco primero el papel del cerebro, voy a aclarar una cosa que yo creo que todos aquí tenemos bastante clara, que es el concepto de estabilidad dinámica articular. O sea, si al final la lesión de rodilla, en este caso del ligamento cruzado anterior, se produce finalmente por una falta de estabilidad dinámica en un momento específico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, digamos, el control de las fuerzas no es el adecuado en un momento dado y eso lleva finalmente a la rotura de un ligamento. Y la pregunta es cómo se produce la estabilidad a través del movimiento en las articulaciones. Pues básicamente a través de la regulación de la rigidez. ¿De la rigidez de qué? Pues de la rigidez articular, que a su vez viene determinada por la rigidez muscular, por la resistencia a la deformación del músculo tendón. Y ahora la siguiente pregunta sería, porque por cierto, esa rigidez cambia cada milisegundo. Y la siguiente pregunta es, ¿y quién determina la rigidez muscular? Pues básicamente el sistema nervioso central. ¿Sí? Cuanta más actividad eléctrica le llega a un músculo, más rigidez va a tener ese músculo, más se va a resistir a la deformación. ¿Bien? Por tanto, para generar una estabilidad dinámica óptima es necesario un control de la rigidez óptimo, un control de la rigidez adecuado. Un exceso de rigidez, un defecto de rigidez puede llevar al sistema en este caso, a una lesión. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a ver básicamente es, ok, ha quedado claro la estabilidad, ha quedado clara la regulación de la rigidez. Ahora vamos a ver cómo el sistema nervioso central regula esa rigidez muscular. Básicamente, y para eso tenemos que hablar de cómo funciona el control motor. Y para hablar, a ver, nos podríamos tirar muchísimo tiempo profundizando en cómo funciona todo esto, pero básicamente el cerebro necesita información de cómo está nuestro cuerpo y cómo está nuestro entorno, ¿sí? O sea, tenemos un montón de receptores sensoriales informando al cerebro de cómo estamos y cómo está nuestro entorno. En este caso, receptores visuales, vestibulares, somatosensoriales relacionados también con la propiocepción y demás. Pues todos esos receptores están enviando señales hacia el cerebro. En el cerebro se conforma lo que se dicen como las representaciones sensoriales, ¿sí? Que básicamente es
nuestro cerebro automáticamente a través de redes neurales sabemos cómo estamos nosotros y nuestro entorno gracias a toda esta información sensorial. Gracias a estas representaciones sensoriales que tenemos en el cerebro puede, en base a las experiencias previas, calcular los comandos motores óptimos o necesarios para llevar a cabo una acción. O sea, si tengo toda la información sensorial, ahora tengo un objetivo que es, no sé, el que sea, mantener, no sé, lo que sea, moverme, no moverme, pues básicamente mi cerebro va a calcular todos los comandos motores necesarios para generar un output motor. O sea, para cambiar la rigidez en los diferentes músculos. ¿Bien? Básicamente todos estos cálculos que se hacen, que básicamente tienen que ver con el modelo inverso, digamos, en nomenclatura de control motor, son predicciones. O sea, si nuestro cerebro continuamente está haciendo predicciones. Lo que nosotros pensamos, un pensamiento al fin y al cabo es una predicción. Lo que nosotros vemos básicamente es una predicción. Un output motor básicamente es una predicción, ¿sí? El cerebro, ese es el funcionamiento básico del cerebro, continuamente está haciendo predicciones. Así que el output motor siempre es una predicción. ¿Una predicción relacionada con qué? Pues básicamente con digamos, si yo soy el cerebro, cuál creo que van a ser los comandos motores más óptimos para llevar a cabo esta acción de manera adecuada, ¿bien? Y básicamente, ¿por qué el cerebro tiene que hacer estas predicciones de manera continua, específicamente hablando del control motor? Pues básicamente porque si dependiésemos, digamos, del feedback, o sea, de estar continuamente corrigiendo, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, saltamos y vamos a recepcionar, si nuestros outputs motores tienen que ir en base a correcciones, o sea, si yo salto y cuando aterrizo, de repente toca mi pie contacto con el suelo, se empiezan a deformar ciertos tejidos y automáticamente esos tejidos, los receptores que se encuentran en esos tejidos envían una señal a mi sistema nervioso central y mi sistema nervioso central tiene que corregir. Si únicamente dependiésemos de ese mecanismo de feedback, tardaríamos demasiado tiempo en corregir y por tanto estaríamos continuamente lesionándonos. Por este motivo, no podemos estar continuamente dependiendo de un mecanismo de feedback. Necesitamos lo que en control motor se denomina el control feed forward, que básicamente tiene que ver con esto que he dicho de las predicciones. El cerebro predice cuáles son los mejores comandos motores para, digamos, un resultado determinado. En el momento que se genera ese output motor, pues ya el sistema, digamos, está esperando y dice, vale, yo creo que la respuesta sensorial que vamos a obtener va a ser esta. Y ahí es cuando todos los mecanorreceptores envían señales y información visual y demás y dice, ok, sí, ha ocurrido esto. O por otro lado dice, oye, no, que no ha ocurrido esto, ¿no? Esto es básicamente cómo funcionamos, ¿ok? A través de predicciones, ¿sí? Gracias a los modelos inversos. O sea, nuestro cerebro calcula esos comandos motores necesarios. ¿Bien? Yo creo que esta idea, luego si queréis, comentamos esta historia. Ok, si esto lo tenemos más o menos claro, la siguiente pregunta sería, ok, ¿y cómo se produce la lesión del ligamento cruzado anterior? Fijaos, vamos a ver alguna imagen aquí en la NBA. Si nos fijamos, siempre son entornos dinámicos muy complejos, muchísima información que está entrando en nuestro cerebro, muchísimas tomas de decisiones que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Un altísimo porcentaje, alrededor del 75% de las lesiones de cruzado son lesiones de no contacto. Esta es la última lesión, que es de Carolina Marín. Sí, ups. Bien. Básicamente lo que vemos es que constantemente son entornos continuamente cambiantes, donde el deportista muchas veces está con la atención puesta en cualquier otra cosa, con la visión puesta en muchísimas otras historias, y es cuando por lo general se suele producir la lesión. Ahora entraremos un poco a profundizar en estos puntos. Básicamente, la lesión del ligamento cruzado anterior se podría casi definir como un error de predicción. Existe un error de predicción y este error de predicción al final se traduce en un error en la regulación de la rigidez muscular que deriva en una rigidez articular también inadecuada
¿Y qué deriva finalmente en la lesión, en el daño estructural, en este caso del ligamento cruzado anterior y también muchas veces de otras estructuras? Bien, error de predicción que al fin y al cabo tiene que ver. Hay un tema que dicen, digamos, la activación neural que se produce en tu cerebro, que finalmente deriva en el valgo de rodilla, que te lesiona, que finalmente, digamos, te genera la lesión, ya se ha producido en tu cerebro tiempo antes de que tu pie toque el pie con el suelo. De que tu pie toque el pie con el suelo, digo. De que tu pie toque el suelo. Bien. Básicamente, esto es lo que suele ocurrir. Errores de predicción. Errores de coordinación. Y estos errores de coordinación, estos errores de predicción, básicamente, lo de V de predicción, no sé por qué pone V de predicción, yo creo que la V esa, en un momento de edición del vídeo, de la presentación se ha colado, es error de predicción, ¿sí? Pero bueno, ahora no lo voy a quitar. Error de predicción. Este error de predicción tiene muchísimo que ver con el concepto de carga cognitiva y de los recursos cerebrales disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cargas cognitivas altas, al fin y al cabo, va a disminuir los recursos cerebrales disponibles. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre con los ordenadores, ¿sí? Aunque a veces las analogías con el cerebro ordenador, yo creo que no, tampoco tienen mucho sentido, pero sí es cierto que cuando tenemos muchos programitas abiertos, la capacidad del ordenador de procesar información cada vez se va reduciendo más, ¿no? Pues en el cerebro ocurre algo relativamente parecido. Y ahora vamos a ver cómo esto puede afectar en los deportistas, ¿bien? Déficits en el procesamiento neurocognitivo del deportista pueden llevar a errores de predicción y, por tanto, errores de rigidez y estabilidad. Error de predicción, lo veis ahí abajo, hace que la rigidez esté alterada, esto hace que la biomecánica se altere y finalmente esto pueda generar una lesión. Podríamos decir, ahí va, he colado. Podríamos decir que el mecanismo este que he hablado antes del feed forward, que es, digamos, como esa anticipación, lo que el cerebro quiere, digamos, los comandos motores que lanza el cerebro ya previo a que el pie toque el suelo. Estos mecanismos de feed forward y de feedback automáticamente, digamos que utilizan bastantes recursos corticales, ¿sí? Bastantes recursos cerebrales. Eso hace que ya automáticamente se vaya disminuyendo la capacidad que tenemos de procesar información. Si a esto le añadimos otras cargas cognitivas, que en el deporte evidentemente esto se está dando de manera continua, como la doble tarea, como evidentemente estar con la visión en 500 sitios distintos, en estar procesando mucha información, dónde está el balón, dónde está el contrincante, dónde está mi compañero, tomas de decisión. Si todo esto está añadiendo carga cognitiva. Por otro lado, si a esto le añadimos que tenemos un procesamiento lento, porque esto se puede dar dependiendo del deportista, dependiendo del sujeto, hay sujetos que tienen determinado tipo de procesamiento bastante, digamos, alterado, bastante lento, y esto limita mucho la capacidad que tiene de tolerar carga cognitiva. Y si a esto le añadimos factores que inhiben o limitan la función cognitiva, ¿qué son factores que inhiben o limitan esa función cognitiva? Pues, por ejemplo, cualquier sobresalto, si, por ejemplo, cualquier evento no esperado, automáticamente interrumpe ciertos procesos cognitivos. ¿Sí? Y esto, pues, ese fallo de atención que se produce momentáneo puede derivar en lesión. Y ahora veremos algunos ejemplos. Otro de ellos igual puede ser el tema del estrés o el tema del miedo. También se sabe que limitan considerablemente la función cognitiva y ahora luego comentaremos algún ejemplo. Entonces, cuando muchas de estas variables se están integrando, cada una de ellas, digamos, ejerciendo una influencia distinta, mayor o menor, finalmente pueden contribuir considerablemente a ese error de predicción y a esa falta de estabilidad articular que deriva en lesión. Cuando hablamos, por otro lado, mirad, vamos a llevar todo esto a la práctica. ¿Qué se ha visto, por ejemplo, en relación al procesamiento cognitivo y a la biomecánica? Creo que muchas veces como que
hemos estado muy pendientes de, no sé, de ese valgo de rodilla, esa preocupación del valgo de rodilla considerable. El problema, yo creo, de todo esto es saber por qué en un momento dado se puede producir un valgo de rodilla. Luego, si queréis, igual debatimos sobre ese tema del valgo de rodilla. Pero aquí la clave es que ese valgo de rodilla, cuando igual planteamos ciertos test de salto, de aterrizaje y demás, podemos no ver ese incremento en el valgo de rodilla. Sin embargo, cuando añadimos una carga cognitiva mayor, automáticamente sí se produce ese valgo de rodilla. Fijaos, esto es en sujetos sin lesión del cruzado. Y lo que observaron fue que una capacidad disminuida, en este caso de un tipo de procesamiento cognitivo que tiene que ver con la memoria visoespacial, automáticamente incrementaba el valgo de rodilla. La tarea básicamente era un cambio de dirección de 45 grados con balón y sin balón. Aquellos sujetos que tenían una menor memoria visoespacial, cuando hacían la actividad de esa acción con un balón, automáticamente el valgo de rodilla se incrementaba. Básicamente, lo del tema del balón tiene bastante lógica, porque estar controlando un balón en todo momento es necesario tener una memoria visoespacial, digamos, continua, ¿sí? Por otro lado, ¿qué relación? Este es otro ejemplo de que bajos niveles de procesamiento neurocognitivo, medido con hay diferentes test neurocognitivos que están utilizando. Yo creo que el más típico es el IMPACT, que principalmente se le pasa a jugadores con concusión, ¿sí? Y en este caso se aplica a sujetos sin lesión, y lo que observaron fue que un bajo nivel de procesamiento neurocognitivo estaba asociado a patrones biomecánicos, cinemáticos y cinéticos, de lesión, ¿sí? Diferentes variables biomecánicas, ¿ok? Por tanto, digamos, el procesamiento cognitivo, el bajo procesamiento cognitivo puede estar asociado a cambios o alteraciones, digámoslo, alteraciones, no sé si me gustaría meter esta palabra, pero bueno, digamos a patrones biomecánicos igual más relacionados con la lesión. Por otro lado, otra investigación muy interesante de Swanwick en 2007, hemos visto cómo la falta igual de procesamiento cognitivo, un procesamiento cognitivo lento, afecta a la biomecánica. En este caso, lo que se observó fue la relación que existía entre el procesamiento cognitivo bajo y el riesgo de lesión. Y lo que observaron fue que los bajos niveles de velocidad de procesamiento, de tiempo de reacción, de memoria de trabajo y de habilidades visoespaciales incrementaban el riesgo de lesión. Aparte, en esta investigación, la N era bastante grande. Sí, básicamente lo que vieron fue los sujetos que se habían lesionado durante la temporada de cruzado, vieron los datos que presentaban y tenían niveles más bajos de velocidad de procesamiento, ¿sí? Bueno, de una serie de historias neurocognitivas. Por otro lado, también para seguir un poco en esta línea, la carga cognitiva, el incremento de la carga cognitiva altera la rigidez, o sea, se altera la estabilidad. Esto normalmente lo investigan aplicando, tú tienes que estar ejerciendo una fuerza y se le dice al sujeto, te va a llegar una fuerza perturbadora y tú tienes que mantener estable la articulación, tienes que hacer que no se mueva. En el momento que se incrementa la carga cognitiva, tienen que hacer alguna tarea cognitiva, como por ejemplo alguna tarea matemática, automáticamente disminuye la rigidez, como estáis viendo en esa pendiente. Bien, y si disminuye la rigidez, pues bueno, potencialmente puede incrementar el riesgo de lesión. Por otro lado, no solo la carga cognitiva, sino que un evento no esperado, como se suele investigar, por lo general un sonido de un pitido, digamos así, bastante alto, altera también la rigidez, altera también la activación y, por tanto, la rigidez de la articulación. Ahí también veis la cantidad de rigidez generada, ¿sí? Stiffness. No solo los eventos inesperados generan una alteración en la rigidez y en la activación neuromuscular, sino que los estímulos visuales, en este caso, asociadas a temas negativos, emociones negativas, cogieron a lesionados de cruzado,
sujetos también, digamos, sanos que no se habían lesionado, y les pusieron imágenes relacionadas con diferentes lesiones del cruzado. Mientras veían estas imágenes, le hacían la investigación, bueno, les generaban el estímulo este que os he comentado antes de una perturbación para ver cómo respondían. Lo que observaron fue que también se alteraba la rigidez y la estabilidad de la articulación en el momento que estaban viendo estas imágenes, sobre todo en aquellos sujetos que presentaban mayores niveles de miedo. Por otro lado, además, se le añadió, digamos, se le sumó todavía ese sonido, esa información no esperada y todavía se alteraba más. Bien, esto puede ser una situación bastante común en deportistas de lesión de ligamento cruzado. ¿Okay? Así que lo que creen es que directamente factores psicológicos como el miedo pueden afectar a la regulación de la rigidez y, por tanto, a la estabilidad articular. Por otro lado, también tenemos que la concusión, ¿sí? el traumatismo cráneoencefálico leve, está asociado también al riesgo de lesión. Se sabe que la concusión altera el procesamiento cognitivo y, por otro lado, esta alteración, bueno, no saben si es esta alteración, pero sí que existe esa correlación, incrementa también el riesgo de lesión. Un número más alto de concusiones está relacionado con mayor probabilidad de lesión en la extremidad inferior. En una investigación llevada a cabo por Pietro Simone. Las causas, la causalidad, pues evidentemente todavía no se sabe, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para que nos planteemos la importancia que en un momento dado puede tener la alteración de ciertos procesamientos cognitivos y el riesgo de lesión. Es algo que igual no hemos tenido muy en cuenta y que posiblemente sea una variable que en muchos sujetos pueda ser bastante relevante. Y ahora la pregunta, porque algunas de estas investigaciones no estaban hechas la mayoría no estaban hechas en sujetos con lesión del ligamento cruzado anterior. Simplemente relacionan temas cognitivos con temas de estabilidad articular. Pero, ¿qué sucede en la lesión del ligamento cruzado anterior? De entrada, una investigación interesante, pero que todavía falta mucho, es que deportistas con lesión del ligamento cruzado anterior muestran alteraciones cognitivas, medidos en este caso con otros test, otros cuestionarios, 72 horas después de la lesión, que son similares a las observadas después de la concusión. Un tema bastante curioso. Evidentemente se tiene que investigar este tipo igual de test tiempo después, no justo de una forma, digamos, tan aguda, tan poco tiempo después, ¿no? Pero bueno, es curioso. Por otro lado, lo que están investigando ahora mismo bastante, sobre todo el equipo de Dustin Grooms y demás, es con resonancia magnética funcional y están viendo cambios, digamos, de activación en su cerebro y temas de conectividad cerebral, ¿sí? Funcional. Entonces, lo que vamos a ver ahora, meten al sujeto normalmente en el aparato de resonancia magnética y les piden una tarea relativamente sencilla, como es la flexo-extensión de la rodilla, ¿sí? Mientras están metidos en la máquina. Estas investigaciones, además, son súper complejas porque... Ahí va, se ha cortado ahí. Estas investigaciones son bastante complejas porque los sujetos llevan entrenando bastante tiempo para hacer bien el experimento, porque en el momento que mueven su cabeza prácticamente casi medio milímetro, los datos ya no sirven, ¿no? Entonces, digamos, se tiran bastante tiempo entrenando esta acción y mientras están realizando esta simple acción están viendo qué cambios de activación se producen en relación a los sujetos sanos. Y ahora vamos a ver cuáles son estos cambios. Ahora están investigando, también están empezando a investigar ejercicios un poco más complejos, más integrados, algo parecido como una especie de prensa, ¿sí? un press en extremidad inferior. Fijaos ahora, vais a ver en color azul la activación en sujetos sanos y en rojo activaciones que se producen en sujetos con lesión del ligamento cruzado anterior.
si os dais cuenta, tampoco hace falta aquí demasiado análisis estadístico para ver claramente que existen muchas más, digamos, zonas, áreas rojas que azules. Esto quiere decir que de algún modo los sujetos con reconstrucción del ligamento cruzado anterior muestran mayor actividad en diferentes áreas cerebrales. Y ahora vamos a ver cuáles son esas áreas cerebrales que muestran mayor actividad. Aquí creo que también hay un punto muy importante, y es que muchas veces la mayor actividad cerebral se da por un tema de falta de eficiencia. Sí, es una especie de medida, digamos, que tiene que ver con la compensación. La falta de eficiencia al final se puede traducir en mayor actividad igual de otras áreas, ¿ok? O incluso de esa misma área. Bien, dentro de todas estas áreas, ¿cuáles son las que más llaman la atención? En este caso, una de las que más llama la atención es esta del que existe un incremento de actividad en el giro lingual. El giro lingual es un área que se encuentra principalmente como en el córtex occipital, ¿sí? Y su función principal tiene que ver con integrar información visual e información propioceptiva. Se hace como un match de esa información visual y propioceptiva. Si alguien me pasa el balón, me pasa un balón de básquet y yo lo recibo, la parte visual me dice, ok, he recibido el balón, y la parte, digamos, propioceptiva táctil me dice, sí, es esto lo que estamos recibiendo. Sí, así que se encarga principalmente de integrar esa información visual y esa información somatosensorial. Por otro lado, también lo que permite es que en el momento que falta información sensorial de un tipo u otro, automáticamente intenta compensar del otro sentido. ¿Esto qué quiere decir? Es típico, por ejemplo, cuando se produce la rotura del ligamento cruzado anterior, se produce una disrupción de los mecanorreceptores y de la información que envían hacia el sistema nervioso central y hacia el cerebro. Y esta alteración propioceptiva, de algún modo, tiene que ser compensada. Y por lo general, la reponderación sensorial, o sea, esa compensación se da principalmente a través de la información visual. Los que están principalmente investigando esto tienen la sospecha de que, y en un principio creían que el principal problema de todo esto tenía que ver con esa falta y con esa disrupción propioceptiva, y evidentemente eso determina muchísimo esa compensación, digamos, que se tiene que hacer con la información visual. Pero lo que en estos momentos creen, porque han visto cómo va evolucionando digamos, la activación de este área durante todo el proceso de rehabilitación y readaptación, y se dan cuenta que cada vez va a más. Y una de las sospechas que tienen es que, sobre todo, cuando estamos hablando del primer mes de la rehabilitación, es un trabajo sobre todo de los fisioterapeutas y demás, han visto su rodilla, están constantemente mirando su cuádriceps, y hacen cualquier actividad, hacen cualquier historia, están continuamente utilizando la visión y mirando su rodilla. Posiblemente han visto su rodilla más en el último mes que en toda su vida, ¿sí? Y lo que creen es que, digamos, todo ese proceso de rehabilitación y readaptación, donde prácticamente en cada ejercicio estás obsesionado mirando tu rodilla, esto todavía ayuda al sistema a compensar muchísimo más. Si al cabo de todo el proceso de rehabilitación y readaptación metemos al deportista en cualquier disciplina, en fútbol, y tienen que estar con toda la información visual atenta a 500 historias distintas que no son su rodilla, ahí tenemos un problema de estabilidad, un problema de control, ¿sí? que deriva potencialmente en lesiones articulares. Bien. 30 minutos, Ricky. Llevo ya 30, estoy acabando. Vale. Por ese motivo, es interesante, y ahora aparecen propuestas como, por ejemplo, la utilización de las gafas estroboscópicas, que lo que te hacen es limitar la visión si se vuelven opacas a diferentes frecuencias, y de algún modo pueden hacer que tu cerebro genere una reponderación y que le empiece a dar más importancia a la información igual propioceptiva proveniente de otras áreas y no tanto de la información visual. Bien. Por otro lado,
otra de las áreas también que incrementa su actividad es la del córtex sensorial secundario. Sobre todo la parte posterior del córtex sensorial secundario, que tiene mucho que ver con temas de procesamiento relacionado con el dolor, ¿sí? Sobre todo el dolor persistente y demás. El tema, y esto es curioso, es que cuando han hecho estas investigaciones se realiza a sujetos que ya llevan más de 6 meses de la operación y no presentan dolor. Lo que los investigadores creen es que también este incremento de la actividad del córtex sensorial secundario está, digamos, alterando el procesamiento de la información y de la integración sensoriomotora. ¿Okay? Por otro lado, lo que vemos también es un incremento de la actividad del córtex motor contralateral, o sea, el que directamente controla esa rodilla. Y yo creo que esto responde también a un principio básico que es la falta de eficiencia. Al final se compensa como con más actividad. En este caso ya llevan tiempo investigando que déficits a lo mejor de excitabilidad corticoespinal, ¿sí? Digamos que está poco facilitada la vía desde el córtex hacia el cuádriceps, en este caso, que es el que más he investigado, pues ese déficit en la eficiencia puede derivar en un exceso de actividad, en este caso en el córtex motor que controla directamente esa rodilla. El tema está que si eso se da de manera mantenida, todos esos recursos luego no pueden ser utilizados para otras cosas. O para actividades mucho más sencillas, porque aquí hemos de recordar que todo lo que estamos viendo tiene que ver simplemente con una flexoextensión de rodilla. O sea, cuando ya el deportista se ve en tareas muchísimo más complejas, imaginaos la cantidad de recursos que pueden necesitar para estar controlando esa rodilla, ¿no? Y por otro lado, ya por último, una de las cosas también que observan y que llama bastante la atención es la disminución, en este caso, de la actividad del cerebelo, específicamente de la vermis. ¿Qué quiere decir esto? Este área principalmente se encarga de, digamos, de esas correcciones reflejas. Vamos a poner aquí esto, que se mueva, que así mola más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros igual estamos andando por el campo y de repente nos torcemos el tobillo, automáticamente existe como una respuesta, digamos, como más automática. Esa respuesta automática, como más refleja principalmente, tiene que ver con esta actividad específica del cerebelo, ¿no? Evidentemente, otros reflejos también que se producen a nivel medular y demás. Sí, pero bueno, principalmente tiene que ver con esto. ¿Creen que sujetos con el ligamento cruzado, en este caso con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que tienen menos actividad en este área, no se produce de manera tan eficiente esa corrección y depende más de actividades corticales, ¿sí? Que tienen que ver más con actividades, digamos, como más cognitivas y, por cierto, muchísimo más lentas, ¿ok? Y ya por último, integrando toda la información que hemos comentado, es un poco intentar darle importancia a todos esos procesos cognitivos. Toda esta última parte que hemos visto, yo creo que lo fundamental es entender que toda esa actividad, todo ese incremento de la actividad, al fin y al cabo va a disminuir la capacidad que va a tener nuestro sistema de manejar información, ¿sí? Por tanto, va a incrementar, digamos, de algún modo, la carga cognitiva, ¿sí? En este caso, la estabilidad ya sabemos que tiene que ver con la cantidad de rigidez y que esa cantidad de rigidez tiene que ver con las predicciones, que posiblemente los errores de predicción derivan en un error de coordinación y, por tanto, en un error de rigidez que derivan, en este caso, en alteraciones biomecánicas, que como puede ser el típico mecanismo que tiene que ver con el valgo de rodilla y eso finalmente conlleva a una lesión, que la carga cognitiva, el incremento de la carga cognitiva altera el procesamiento y eso también conlleva a la lesión y que por último, esta última parte que hemos visto, la falta de eficiencia al final tiene que ver con temas de compensación de otras áreas cerebrales, más actividad cerebral y por tanto esto también puede llevar a la lesión del ligamento cruzado anterior. Luego, si queréis, no sé, en la parte igual de la charla comentamos igual algunas estrategias que se pueden llevar a cabo o sobre todo vosotros también, me comentáis también vuestras propuestas en relación a todo esto, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por escucharme.